Hola, buenas tardes. Bueno, estoy viendo que no escucháis nada, es porque todavía tenía desconectado el sonido, ¿vale? Para los que no me conocéis, mi nombre es Agustín Hernández, ¿vale? Vamos a hacer hoy una videoconferencia sobre finiquitos. Si recordáis los que estuvisteis y las que estuvisteis la semana pasada, hicimos un par de nóminas, hicimos una videoconferencia de nóminas, aunque en una hora es complicado hacer videoconferencias de nóminas porque, bueno, tendríamos que estar mucho más tiempo, pero bueno, al menos quedaron los conceptos básicos de las nóminas vistos, por así decirlo, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer una videoconferencia sobre finiquitos. Para hacer un cálculo de finiquitos haré yo primero uno y luego la idea es que hagáis vosotros el segundo cálculo desde un convenio colectivo, ¿vale? El convenio colectivo que imagino que os ha llegado por correo electrónico, ¿verdad? Os han enviado por correo electrónico un convenio colectivo y las tablas de la semana pasada, aquellos que no lo tenéis. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a intentar, si nos diese tiempo, que no creo, intentaríamos hacer una nómina de incapacidad temporal, ¿vale? Porque la semana pasada no nos dio tiempo a hacer una nómina de baja de incapacidad temporal, y si nos diese tiempo haríamos una nómina de incapacidad temporal, ¿vale? Pues nada, entramos con los finiquitos. ¿Qué es un finiquito? Un finiquito es el documento en virtud del cual, por así decirlo, y valga la redundancia, se finiquita la relación laboral. Es decir, no es el propio finiquito el que extingue la relación laboral, aunque se define así, ¿vale? El finiquito es una carta en la cual el trabajador lo que viene a hacer es declarar que no tiene nada más que reclamar a la empresa por ningún concepto y que se haya completamente saldado y finiquitado en su relación laboral, ¿vale? A la hora de hacer un finiquito, el finiquito digamos que es la consecuencia de la extinción de contrato. Entonces realmente no es que sea el documento en virtud del cual se extingue el contrato, porque la extinción de contrato, ya veremos la próxima semana, va a depender del tipo de extinción que sea. Puede ser una extinción de un contrato temporal, ¿vale? Puede ser porque el contrato temporal llega a su fin, la obra de servicio llega a su fin, un contrato eventual que no sea prorrogado y llega a su fin, o bien puede ser por un despido. Entonces, cuando es por un despido, el despido siempre va a tener que ser escrito, sea un despido por causas objetivas, un despido colectivo o que sea un despido disciplinario, pero siempre va a constar por escrito. Entonces, digamos que la carta que finalizaría sería la carta de despido y no el finiquito. El finiquito lo que hace es recoger las cuantías que se pagan al trabajador, y lo que se hace firmando el finiquito es declarar que no se tiene nada más que reclamar con a la empresa, ¿vale? Y se entiende como completamente finiquitado. Me pregunta un compañero, y por jubilación. Imagino que entiendes que te refieres a jubilación del empresario o no sé si a jubilación del trabajador. Una vez que el trabajador se jubila, porque es distinto, ¿vale? Si hubiese una jubilación del empresario, en ese caso sí podría haber un tipo de indemnización. Pero cuando el trabajador se jubila, no habría una indemnización, con lo cual realmente no se va a firmar un finiquito, porque el trabajador va a pasar a cobrar de la seguridad social, va a pasar a ser pensionista, y de esa forma la empresa, digamos, que tiene la garantía de que el trabajador no le va a reclamar ninguna cuantía. Por eso no va a ser necesario firmar un finiquito, aunque normalmente se le extinguirán las cuantías que se le adeuden, que luego veremos que son vacaciones no disfrutadas y parte proporcional de pagas extras y salarios pendientes, ¿vale? Pero no sería una indemnización. Me pregunta otra compañera, ¿qué pasa cuando un trabajador se prejubila? Es decir, cuando un trabajador accede a una jubilación parcial. La jubilación parcial es una opción que tienen los trabajadores, ¿vale? Ha habido un cambio normativo que vimos con los compañeros que tenían la parte de seguridad social en marzo de 2013, pero bueno, hay un periodo transitorio un poco extraño, pero bueno, con eso no voy a entrar, ¿vale? Hasta ahora los trabajadores, cuando cumplen 61 años, tienen la posibilidad de pedir a la empresa la jubilación parcial. Eso quiere decir que pueden compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo. Entonces realmente ahí no hay extinción de la relación laboral, ¿vale? Sino lo que hay es una modificación del contrato de trabajo, que pasa a ser de tiempo completo y pasa a ser a tiempo parcial, ¿vale? Porque el trabajador se va a jubilar en una parte de su jornada, normalmente en un 75%, aunque con la nueva ley hay bastantes modificaciones y va a ser más difícil llegar a ese 75% porque se agrava la cotización para la empresa, ¿vale? Pero lo normal es que el trabajador cobre el 75% de su pensión y el 25% de la empresa. Entonces ese 25% sería un contrato de tiempo parcial, ¿vale? Me dice otra compañera que si el trabajador no está de acuerdo con el despido o con el propio finiquito, entonces ¿tú qué harías? ¿Firmarías ese finiquito o no lo firmarías? Mira, os voy a poner, no sé si lo veis muy bien, os he puesto aquí un texto, efectivamente. Cuando hay dudas sobre si el trabajador tiene claro que va a reclamar contra ese despido, el mejor consejo es decirle que no lo firme.
y como mucho que lo firme no conforme, ¿vale? Que ponga un no conforme con la liquidación, porque el finiquito puede dar muchos problemas en sede judicial, es decir, si el trabajador quiere reclamar contra ese despido o quiere reclamar una cuantía que considera que está mal, la firma en el finiquito le puede dar problemas por esto. No sé si llegáis a verlo, ¿vale? Es un ejemplo de un finiquito que se suele firmar. Entonces el trabajador está firmando esto: ratifico mi voluntad de dar por terminada mi relación laboral con la empresa X, ¿vale? Y recibo la presente cantidad a mi entera satisfacción como total y definitivo pago a todas las prestaciones a que tuve derecho conforme a mi contrato, incluyendo salarios, premios, incentivos, primas, tiempo extra, diferencias por cambio de puesto y o cualquier otro derivado de la relación laboral, no reservándome derecho alguno que ejercitar en contra de la empresa, declarando que con dicha suma que recibo en el presente acto se suele poner, la empresa no me adeuda cantidad alguna por ningún concepto, sujetándome unilateral y voluntariamente de manera irrevocable a estar y pasar por él en todo tiempo y en todo lugar, como si se tratase de un laudo ejecutorio ante autoridad competente en calidad de cosa juzgada. Es decir, cuando se firma un finiquito, el trabajador lo que está haciendo es en cierto modo renunciar al ejercicio. Suena un poco mal, sí. Dice una compañera que qué mal suena leída así, ¿vale? Es un ejemplo un poco extremo, ¿vale? El que he puesto. Normalmente no son tan rimbombantes, en algunos casos sí, pero normalmente en la firma de un finiquito suele haber un texto en este sentido, ¿vale? Se suele poner un texto en virtud del cual el trabajador renuncia a ejercitar acciones judiciales presentes y o futuras derivadas de la relación laboral y se declara que no tiene ningún concepto más por el que reclamar, ¿vale? No tan rimbombante como este que os he puesto, es un poco rimbombante para que lo vieseis, ¿vale? Pero bueno, es decir, si se firma el finiquito no quiere decir que no se pueda reclamar judicialmente, ¿vale? Porque sí se va a poder ir al juzgado a reclamar judicialmente, pero no hay doctrina consolidada ni jurisprudencia consolidada. Entonces, hay juzgados que están entendiendo que el finiquito puede tener carácter liberatorio, es decir, la propia firma en el finiquito puede tener un carácter liberatorio de la relación laboral y se puede entender que el trabajador no tendría derecho a reclamar, ¿vale? Pero va a depender de muchos factores. Entonces va a depender de cómo esté firmado el finiquito. Luego hay mucha discusión sobre si el trabajador puede renunciar a esos derechos a ejercer acciones judiciales, ¿no? Porque en cierto modo serían derechos irrenunciables por lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pero entonces, en todo caso, ante la duda, mejor no firmar nada, porque nos podemos encontrar que dependiendo del juzgado en el que pueda caer nuestra demanda, la firma del finiquito nos complique mucho las cosas, ¿vale? Incluso podamos no tener la opción de reclamar por el despido, ¿vale? Efectivamente, como dice Leticia, si hay duda, mucho mejor no firmar nada, ¿vale? Si tienes claro que vas a reclamar porque consideras que el despido ha sido improcedente, por ejemplo, vas a pedir la nulidad del despido, y en ese sentido es mucho mejor no firmar nada. Que la empresa no te paga, porque lo que suele ocurrir es que la empresa te dice, claro, que si no firmas el finiquito no te pago, porque también tiene lógica, ¿no? Si no firmas el finiquito no te pago. Entonces, bueno, pues ya lo reclamaremos judicialmente, y sabéis que en el ámbito laboral, antes de ir al juzgado, hay que presentar lo que se llama una papeleta de conciliación previa en los servicios de mediación, arbitraje y conciliación, ¿vale? O en las unidades de mediación, arbitraje y conciliación, con el objetivo de llegar a un acuerdo con una empresa, ¿vale? A la hora de hacer el finiquito, cuando un trabajador termina su relación laboral con la empresa, lo que tiene que abonerle la empresa son los salarios pendientes del mes de la baja, y dependiendo de cuál sea el día, serán unos u otros, ¿vale? La parte proporcional de las pagas extraordinarias, aquí va a depender de si el trabajador tiene las pagas extras prorrateadas en la nómina mensual o no, ¿vale? Si no las tiene prorrateadas, habrá que irse al devengo de las pagas, ¿vale? La parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas, si recordáis cuando vimos la parte de relaciones laborales, decíamos que las vacaciones nunca se pueden compensar económicamente, ¿vale? Solo hay una excepción, que es cuando termina el contrato de trabajo y el trabajador no ha podido disfrutarlas. Entonces, en este caso, el trabajador sí tendría derecho a que sus vacaciones fuesen abonadas, ¿vale? Omisión de preaviso si procede, ¿vale? Hay determinados tipos de despidos o incluso contratos temporales, si tienen duración de más de un año, en la que hay que ejercer un periodo de preaviso, ¿vale? Esta omisión del preaviso puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, en la omisión del preaviso nos podemos encontrar con que sea el trabajador el que decida finiquitar su relación laboral, es decir, me voy de baja voluntaria porque me ha salido un trabajo mejor en otra empresa, y yo en esta empresa tengo un contrato indefinido. Entonces, con ese contrato indefinido, yo como trabajador tengo obligación de preavisar con 15 días. Si no cumplo esos 15 días, la empresa me lo puede descontar cuando me calcule la liquidación, ¿vale? Y al revés, si es la empresa la que me despide teniendo obligación de preavisar, tendría derecho a que se me indemnice con ese preaviso, ¿vale? Y luego, aparte,
iría a la indemnización que pudiese proceder por extinción del contrato, dependiendo de cuál sea el contrato o dependiendo de cuál sea el tipo de despido, ¿vale? Esto sería lo que el trabajador tendría derecho a cobrar de la empresa en los casos de extinción contractual, ¿vale? Me pregunta un compañero, si no firmas el finiquito, el despido, ¿puedes cobrar el desempleo? Sí, es independiente, ¿vale? El finiquito, digamos que es un documento interno, por así decirlo, entre la empresa y el trabajador. Lo que te van a pedir en el desempleo, en el Servicio Público de Empleo, es la carta de despido, aunque tampoco te la van a pedir. Lo que hace falta básicamente es el certificado de empresa, que además ahora ya las empresas tienen la obligación de enviarlas telemáticamente, lo tienen que enviar a través del sistema contrata, ¿vale? Ahora ya lo que estaba comentando el compañero, ¿vale? Sobre el certificado. Lo puedes pedir el certificado para que te den una copia del certificado de empresa, pero la empresa lo envía directamente al Servicio Público de Empleo, ¿vale? Efectivamente, si hay una baja voluntaria, me pregunta una compañera si en una baja voluntaria hay derecho a indemnización por fin de contrato. Efectivamente no hay derecho. Había una discusión con el tema de las bajas voluntarias en los contratos temporales, ¿vale? Los contratos temporales que llevan aparejada, recordáis, la indemnización de 8 días antiguamente y ahora que llegará a ser de 12 días a partir del año 2015, ¿vale? Va a ir creciendo progresivamente, hasta 12 días. Va a llegar a ser de 12 días al año. Había una duda si en ese tipo de contrato sí procedía la indemnización, ¿vale? Pero sí que la jurisprudencia sentó jurisprudencia, los juzgados sentaron por jurisprudencia y se establece que en el caso de baja voluntaria, tampoco en los casos de contratos temporales hay derecho a la indemnización por extinción de contrato. Había dudas porque en ese caso lo que dice el estatuto es que los trabajadores tendrán derecho por aquel entonces a 8 días de salario por año. Ahora lo que dice son 12, pero recordad que a esos 12 se va a llegar para los contratos temporales a partir de 2015, ¿vale? Lo que decía el estatuto era, los trabajadores con este contrato temporal, a la fecha de la extinción del contrato, tendrán derecho a percibir una indemnización de 12 días de salario por año. Claro, como lo decía así de manera muy subrepticia, porque, claro, a la fecha de la extinción de contrato, entonces cualquier causa de extinción, parece que cualquier causa de extinción podría dar derecho a esos días de indemnización, ¿vale? A esos 12 días de indemnización que serán en 2015, ¿vale? Y los 8 días que había antes para los contratos temporales. Pero yo ya os digo que la jurisprudencia ha establecido que no, que en caso de baja voluntaria no hay derecho a indemnización, ¿vale? Vale, me pregunta otro compañero. Tengo contrato indefinido. La empresa me avisa de un día para otro que termina mi relación y no cumple los 15 días requeridos. ¿Mi día de baja cuándo se realiza? Pues el día de baja sería cuando quiera la empresa, ¿vale? Ahí tu día de baja sería cuando te lo dice la empresa que te vas de baja al día siguiente, es decir, de un día para otro, pero la empresa, como no ha cumplido los 15 días de preaviso, lo que tiene que hacer es pagarte 14 días, y si no te los paga, tú vas a tener derecho a reclamárselos. En caso de un contrato de relevo de 5 años, si la empresa tiene que preavisar igualmente 15 días antes, ¿vale? Un contrato de relevo es un supuesto curioso, porque los contratos de relevo, me ha preguntado antes una compañera sobre la jubilación parcial, ¿vale? El contrato de relevo es el contrato que se hace en el caso de la jubilación parcial. Entonces, si leemos directamente el artículo del Estatuto de los Trabajadores, creo recordar que dice, en los contratos temporales superiores a un año, lo voy a buscar y os lo leo, ¿vale? El empresario o el trabajador tendrán obligación de preavisar con al menos 15 días de antelación. Entonces, en este sentido, entiendo que el contrato de relevo, si tiene duración superior a un año, debería cumplirse el plazo de preaviso de 15 días también. ¿Vale? A ver si lo encuentro en el estatuto. Vale, mira, en el Estatuto de los Trabajadores viene en el artículo 49.c, que es una de las causas de extinción, ¿vale? Esta causa de extinción es por la expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra o servicio objeto del contrato. Entonces, como habla de expiración del tiempo convenido, el tiempo convenido en un contrato de relevo va ligado directamente a la jubilación parcial del trabajador. Entonces, entiendo que si yo fuera empresa, porque no está claro, tendría que buscar a ver si hay jurisprudencia, porque nunca se me ha dado el caso del preaviso de los 15 días en contrato de relevo. Pero como habla de expiración del tiempo convenido, el contrato de relevo terminaría cuando el trabajador jubilado parcialmente pasa a su jubilación ordinaria, ¿vale? Entonces, cuando llegas a jubilación ordinaria, antes eran los 65, ahora ya sabéis que ha cambiado la jubilación y va a depender de los años cotizados que tenga cada trabajador, ¿vale? Pero entiendo que yo, si fuese empresa, cumpliría esos 15 días de preaviso por si acaso. Además, como sé cuándo va a ser la extinción del contrato, mejor cumplo esos 15 días para no tener que pagar la indemnización por el preaviso, ¿vale?
Me preguntaba con el caso del compañero anterior, Adrián, que si esos 14 días, en el caso del preaviso, cuando una empresa preavisa de un día para otro, si esos 14 días no cotizas. Efectivamente no cotizas porque la empresa te despide al día siguiente, ¿vale? Entonces, al día siguiente estás despedido, pero esto no funciona como el caso de las vacaciones no disfrutadas. En el caso de las vacaciones no disfrutadas, luego veremos que sí que habría que cotizarlas y se mantendría de alta por los 14 días si fuesen vacaciones no disfrutadas por esos 14 días. Aunque la omisión del preaviso cotiza, no se mantiene al trabajador de alta por 14 días más, ¿vale? Porque no tendría la consideración como las vacaciones no disfrutadas, ¿vale? Si tienes contrato de relevo, depende del contrato de relevo que tengas, ¿vale? Porque en otros casos depende del porcentaje de jornada que tenga el trabajador al que estés sustituyendo. Si tú tienes un contrato de relevo puro y duro y no es al 100%, sería un contrato de relevo y va aparejado directamente al contrato, a la sustitución del trabajador, es decir, de los 61 a los 65, en caso de que fuese los 65, ¿vale? Entonces, claro, ahí depende porque el contrato de relevo puede ser temporal, puede ser indefinido. Cuando un trabajador tenía, conforme a la legislación anterior, un 85% de reducción de jornada, en ese caso el contrato siempre tiene que ser indefinido, ¿vale? Pero si era un 75% o menos, podría ser un contrato temporal, y la causa del contrato de relevo es la jubilación parcial del trabajador. Entonces, cuando ese trabajador se jubile definitivamente, digamos que la causa del contrato de relevo ya no tendría sentido, ¿vale? Vale, vemos un poquito las indemnizaciones, hacemos un supuesto práctico rapidito para ver cómo se hace un finiquito. Imagino que sí que sabréis ya. Efectivamente, como dice la compañera, se podría amortizar el puesto de trabajo. Efectivamente, y más ahora con la crisis está pasando mucho, claro. Vale, está pasando mucho amortizaciones de puestos de trabajo, entre casos de trabajadores y trabajadoras. Lo que me está llegando mucho también son casos de excedencias. En casos de excedencias voluntarias, cuando un trabajador o una trabajadora ha pedido la excedencia voluntaria, pide su reincorporación, y como en la excedencia voluntaria no hay derecho a la reserva del puesto de trabajo, la empresa está contestando que no hay derecho, que no hay un puesto de trabajo que ofrecer, y que cuando haya un puesto de trabajo que ofrecer se ofrecerá. Pero muchas empresas están en ERE de suspensión, en ERE de reducción de jornada, con lo cual en muchos casos va a ser muy difícil que el trabajador o trabajadora que se quiere reincorporar de una excedencia voluntaria se pueda reincorporar. Vale, me está llegando mucho de eso últimamente. Y el problema es que luego judicialmente siempre se puede reclamar contra el despido, es decir, que la empresa lo que está haciendo es un despido tácito al no querer reincorporarme. Antes se ganaba más fácil. Ahora para la empresa es mucho más fácil probar que la causa organizativa y que no ha cubierto ese puesto de trabajo, con lo cual es más difícil ganarlos en el juzgado en este caso, ¿vale? Vale, vemos muy rápido las indemnizaciones, ¿vale?, que llevan aparejadas los contratos de trabajo. En el caso de contratos temporales, si recordáis que serían contratos eventuales, obra o servicio y relevo en este caso, ¿vale?, llevan aparejada una indemnización de 12 días por año, por cada año trabajado. 12 días por año por cada año trabajado, ¿vale? Estos 12 días serán, como comentaba antes, a partir de 2015. Hasta entonces eran 8 días durante 2012, ¿vale?, para los contratos celebrados en 2012. 9 días para los contratos celebrados en 2013, 10 para los celebrados en 2014, ¿vale? Y 11 para los celebrados en 2015. A partir de 2015 serían ya los 12 días. No, lo he dicho al revés, perdón. 9 días para los contratos de 2012, 10 2013, 11 2014 y 12 2015, ¿vale? Vale, hay otra indemnización que son 20 días por cada año trabajado con el límite máximo de 12 mensualidades en el caso de despido por causas objetivas o despido colectivo, ¿vale?, por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción, ¿vale? Y también en el caso de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o de movilidad geográfica, ¿vale? De movilidad, si recordáis cuando vimos la parte de suspensión, también hay dos indemnizaciones de 20 días por año con el límite de 12 meses o 20 días por año con el límite de 9 mensualidades en los casos de movilidad geográfica y con el límite de 9 mensualidades en el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Y luego estarían las indemnizaciones por despido improcedente, que aquí es un poco lioso, ¿vale? Porque con la reforma laboral de febrero de 2012, lo que se hace es que la indemnización por despido improcedente baja, y baja a 33 días al año, ¿vale?, con el límite máximo de 24 mensualidades. Es decir, hasta el día 10 de febrero de 2012 serían 45 días por año con 42 mensualidades, y a partir del 11 de febrero serían 33 días por año con 24 mensualidades. Es decir, en los casos del despido improcedente,
lo que habría que hacer sería calcular dos indemnizaciones distintas, ¿vale? Vale, me pregunta un compañero, ¿y si son 20 días y la empresa demuestra pérdidas? Sí, sería este caso, ¿vale? El caso del despido por causas objetivas no solo es por pérdidas, ¿vale? Porque ahora, si recordáis y si habéis oído un poco, ya la empresa no tiene que alegar pérdidas para poder alegar un despido por causas objetivas, ¿vale? Ya la disminución de beneficios, de ingresos ordinarios, lo que viene a decir la ley sobre todo es ingresos ordinarios, los ingresos de la actividad ordinaria, durante 3 trimestres consecutivos, ¿vale? Y también puede ser por causa técnica, organizativa, técnica o de producción. Y por más causas que veremos de todas formas. Creo que es el lunes la videoconferencia de extinción de contratos, que la veremos y veremos estos casos, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Este lo hago yo así rapidito, ¿vale? Y luego intentamos que hagáis vosotros el caso de convenio. Me preguntaba una compañera si era el 10 de febrero o el 12 de febrero. Vale, he puesto el 10 de febrero porque es la ley 3/2012 de 10 de febrero, pero efectivamente se publica en el BOE el 11 de febrero y entra en vigor el día 12 de febrero, ¿vale? Como comenta la compañera Sara, ¿vale? Vale, caso 1, indemnizaciones y finiquitos. Hay tortilla con antigüedad en la empresa desde el 12 de febrero de 1990 y retribución mensual, ¿vale? Es decir, todos los meses cobra lo mismo. Tiene los siguientes salarios reconocidos: salario base 1.500 euros, antigüedad 1.200, pagas extras, 2 pagas extras de salario base más antigüedad, ¿vale? La empresa Francisco Rupto SL adeuda al trabajador 4 nóminas y este solicita judicialmente la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario, la cual es reconocida con fecha 30 de junio de 2014. Cálculo de la indemnización por extinción del contrato, así como la liquidación, saldo y finiquito, sabiendo que el trabajador no ha tenido vacaciones en 2014 y su retención del IRPF es del 14%. Felipe Lotas. Mira, eso es bueno también, sí. Vale, ¿sabéis qué es la extinción indemnizada del contrato de trabajo? Todavía no hemos visto aún no hemos visto la parte de extinción, porque vimos la semana pasada, estuvimos con modificación de contrato y veremos el lunes, ¿vale? El trabajador tiene una opción cuando el empresario comete un incumplimiento grave y culpable, por así decirlo, sobre todo grave, ¿vale? Que es pedir la extinción indemnizada del contrato de trabajo. Es el típico caso que está ocurriendo ahora con la crisis que están sufriendo muchas empresas, ¿vale? Y lo que está ocurriendo es que el trabajador pide la extinción indemnizada de su contrato de trabajo, que le da derecho a percibir la indemnización por despido improcedente, ¿vale? Es decir, la indemnización por despido improcedente de 45 días por cada año trabajado, ¿vale? Hasta febrero de 2012, hasta el 11 de febrero de 2012, y de 33 días por cada año trabajado a partir del 12 de febrero. Dice una compañera, pero si no te paga las nóminas, ¿te va a pagar la indemnización? Claro, lo que pasa es que el trabajador muchas veces lo que hace es una forma de liberarse, ¿vale? En este caso, el supuesto, estamos hablando de un supuesto de 4 nóminas impagadas. Yo he llegado a tener casos de trabajadores que tienen impagadas 10 y hasta 11 nóminas. Entonces hay un problema muy grande porque el trabajador ahora en nóminas, solo el Fogasa solo le va a pagar 120 días, es decir, 4 nóminas, por así decirlo, el fondo de garantía salarial, con lo cual el problema que hay muchas veces es que el trabajador lo que quiere hacer es desvincularse de la empresa para cobrar al menos el paro, ¿vale? Entonces pide la reclamación, hace la solicitud de reclamación de extinción de su contrato de trabajo, va al juzgado, el juez se la reconoce, ¿vale? Y si la empresa se declara insolvente y no le paga, al menos le pagará el Fogasa, le pagará esos 120 días por cada año trabajado, ¿vale? Y también le pagará la indemnización, que en caso de despido improcedente creo que el Fogasa la tiene limitada a 30 días. ¿Vale? Al menos podrá cobrar el Fogasa, pero en muchos casos ya os digo que sobre todo lo que buscan en muchas ocasiones es desvincularse de la empresa e intentar cobrar lo máximo posible que puedan cobrar, claro. ¿Vale? Vale, pues ¿cómo calcularíamos? ¿Qué es lo que tendríamos que calcular en este caso? Vale, vamos a hacer un cálculo primero de la indemnización y luego iremos viendo. La idea es luego hacer también, lo que habría que hacer es vamos a hacer el cálculo de la indemnización y luego haremos el cálculo de los salarios pendientes, ¿vale? Digamos que lo vamos a hacer al revés de como se suele hacer. Lo normal es hacer los salarios pendientes, ¿vale? Pero bueno, quiero ver primero la indemnización y luego los salarios pendientes. Vale, me pregunta una compañera si se le embargaría hasta tener el pago completo de los trabajadores. En primer lugar, lo que se hace efectivamente es embargar los bienes que tenga la empresa, pero en muchas ocasiones la empresa no tiene bienes y finalmente el trabajador lo que hace
es cobrar del Fogasa. ¿Y qué pasa muchas veces también? Que la empresa ha pasado una situación económica complicada y no solo nos debe dinero a nosotros, a los trabajadores, ¿vale? En este caso, a sus trabajadores. Muchas veces debe dinero a Hacienda y debe dinero a la Seguridad Social. Esos créditos de Hacienda y de la Seguridad Social son créditos privilegiados que están por encima de los trabajadores, ¿vale? Aunque las nóminas también son créditos privilegiados, digamos que tienen menos privilegio, por así decirlo, que Hacienda y la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, lo más fácil para el trabajador es que se declare la insolvencia de la empresa, ¿vale? Que tiene que ser una declaración judicial, con lo cual en estos casos lo que se hace es que se demanda a la empresa y también al Fondo de Garantía Salarial, ¿vale? Y precisamente para evitar ese problema, que al menos el trabajador pueda cobrar del Fondo de Garantía Salarial, ¿vale? Vale, me preguntaba algo otra compañera, creo. Vale, me preguntaba un compañero, Adrián, que hasta qué número de nóminas me puede dejar a deber la empresa para yo solicitar la extinción del contrato. Vale, ¿cuántas creéis? Dice una compañera que 3. Algunos dicen 1, otros 5. Vale, esto es muy discutible, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, como es muy listo, que lo es, no digo que no, pero muchas veces dicta sentencias, unifica jurisprudencia en los recursos de casación para unificación de doctrina. Vale, efectivamente, la legislación no dice nada, ¿vale? Por eso me he ido directamente al Tribunal Supremo. La legislación no dice absolutamente nada. Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que tiene que haber un incumplimiento grave, ¿vale? Al bulto. Pues no al bulto, pero casi, ¿vale? Entonces depende un poquito del bufete de abogados laboralistas que lleven el procedimiento, ¿vale? Pero al menos 3 nóminas, porque ¿qué dice la doctrina del Tribunal Supremo en este sentido? Que no son ni 3 nóminas, ni 2, ni 5, ni 10. Lo que dice es que los retrasos en el pago han de ser continuados y reiterados y han de ser graves, ¿vale? Y el impago de las nóminas ha de ser grave también. Entonces, realmente viene a decir lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que con menos de 3 nóminas no nos vamos a la reclamación judicial, ¿vale? Porque, claro, ¿qué puede pasar? Que si no hay causa para la extinción del contrato, no se decrete la extinción, con lo cual, hasta ahora nos estábamos yendo con 4 nóminas, al menos 4 nóminas impagadas, ¿vale? Y ahí ya pedíamos la resolución contractual, ¿vale? Que también se puede llamar resolución contractual. Si son nóminas, me pregunta una compañera si son nóminas no consecutivas. Ahí, claro, habría que ver ahí si el cumplimiento es grave, si es culpable, si es reiterado. Cuando hablamos de reiteración, no hablo tanto de nóminas impagadas, sino de retrasos continuados en el pago, ¿vale? Porque otro de los incumplimientos graves, por los que se suele pedir, en este caso muchas menos veces, es por incumplimientos reiterados en el pago. Pero esos incumplimientos tienen que ser graves y culpables, ¿vale? En el caso del impago de salarios, puede que no sean consecutivas, es decir, si a mí la empresa me debe, como el caso del chico este que os comentaba, me debe 10 nóminas y me ha pagado justo una en la mitad, pues no habría ningún problema, ¿vale? En pedirla. Vale, pues vamos a hacer el cálculo de la indemnización por extinción de contrato, ¿vale? Fundada en incumplimiento grave del empresario. Efectivamente, depende del caso, pero nosotros nos estamos yendo con 4 nóminas, ¿vale? Tampoco te vas con más porque date cuenta que si dejas que vayan más de 4 nóminas, luego el Fogasa no va a pagar más al trabajador. Entonces es un tema curioso. Lo que sí que salió hace 4 meses, quiero recordar, una sentencia del Supremo. Hasta ahora, un trabajador cuando solicita una resolución contractual alegando incumplimiento grave del empresario, ¿vale? Tenía que estar en la empresa hasta que salga la sentencia, que dependiendo de los lugares en los que se presente esa demanda, pueden variar de 2 meses, 3 meses a 1 año. Entonces, durante todo ese tiempo el trabajador tenía que seguir trabajando en la empresa. Entonces salió una sentencia del Supremo, también para unificación de doctrina, en la que ya sí que permite que si el trabajador es el otro puesto de trabajo, pueda irse de la empresa. Y luego ya salga la sentencia judicial, ¿vale? Y se decrete si hay causa o no hay causa para la extinción contractual de su anterior trabajo. Claro, el tema es que si la sentencia sale y que no hay causa, el trabajador tendría que volver a su empresa anterior, ¿vale? Si no, sería una baja voluntaria, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos que hacer en este caso para hacer un cálculo de una indemnización? Vale, pues en el caso como es una indemnización por extinción de contrato que lleva aparejada la indemnización por despido improcedente, habrá que hacer 2 tramos, ¿vale? El primer tramo a 45 días por cada año trabajado con el límite máximo de 42 mensualidades, ¿vale? Y el segundo tramo con la indemnización de 33 días por año con el límite máximo de 24 mensualidades. Entonces aquí
hay una especificidad, ¿vale? Los trabajadores que ya hayan llegado a una antigüedad de 24 mensualidades, es decir, ya hayan generado una indemnización mayor a 24 mensualidades, que eso es llevar en la empresa 16 años, ¿vale? Ya, digamos, que tendrían ya paralizada su antigüedad a efectos de indemnización, no van a generar más antigüedad, ¿vale? Y los trabajadores que no hayan llegado a esa antigüedad, lo máximo que van a poder cobrar serían 24 mensualidades, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para el cálculo de una indemnización, yo lo primero que hago siempre es ver la antigüedad que tiene el trabajador, ¿vale? Entonces, en este caso, en el tramo 1, vamos a hacer el cálculo de la indemnización de 45 días por año, ¿vale? Que estáis viendo ahí. Entonces, nos dice que el trabajador tiene una antigüedad desde el 12 de febrero de 1990 hasta el 11 de febrero de 2012. Entonces, son 8, puse el supuesto para que saliera justo y cuadrado, ¿vale? Entonces son 22 años clavados ahí, en este caso, ¿vale? 264 meses. Entonces, yo lo que hago para que resulte más fácil es pasarlo todo a días. Como luego tenemos que calcular el salario diario, entonces yo esos 22 años los paso a meses y luego los paso a días. Entonces, el trabajador tiene una antigüedad a efectos de cálculo de indemnización por despido improcedente de 45 días de 7.920 días, ¿vale? Una vez que tenemos ya la antigüedad del trabajador, calculamos también el salario mensual, el salario que le procede a efectos indemnizatorios, ¿vale? Aquí, ¿qué salario creéis que hay que introducir para el cálculo de salario diario a efectos indemnizatorios? ¿Qué incluimos? En este caso, el trabajador tenía un salario base de 1.500 euros, una antigüedad de 120 y 2 pagas extras de salario base más antigüedad. La base de cotización de contingencias comunes, la remuneración mensual, salario base más antigüedad más prorrata. Otra compañera dice que salario base más antigüedad. 1.500 más 120. También otra compañera que vota por salario base más antigüedad. Alguien dice y prorrata. Eso es la base de cotización de contingencias comunes. Vale, lo que vamos a tomar a efectos indemnizatorios va a ser siempre el salario bruto del trabajador, ¿vale? Incluida la parte proporcional de las pagas extras, todo lo que sea salario, es decir, todo lo que sean salarios. Normalmente va a coincidir con la base de cotización de contingencias comunes. En un trabajador que cobre todos los meses lo mismo, podemos irnos a su base de cotización de contingencias comunes y digamos que eso sería lo que tomaríamos a efectos de cálculo indemnizatorio, porque el trabajador no tiene diferencias salariales, pero en caso de trabajadores que tengan pagos distintos, nos iríamos al salario medio que tenga el trabajador en el año, ¿vale? En este caso del supuesto lo tenemos fácil, porque se supone que todos los meses cobra lo mismo. Entonces lo que hacemos es, para calcular el salario diario, cogemos el salario mensual, es decir, el salario base que eran 1.500, el plus de antigüedad que eran 120, ¿vale? Y luego calculamos también la parte proporcional de las pagas extras. Nos dice que tiene derecho a 2 pagas extras de salario base más antigüedad. Entonces cogemos 1.500 más 120, que son 1.620, multiplicamos por 2 pagas extraordinarias y dividimos entre 12. Eso no sé cuánto sale, pero bueno, en total, si no me he confundido, saldría 1.890, ¿vale? Que serían 1.620 por 2 pagas extraordinarias, dividimos entre 12 para calcular el salario mensual y serían 270. Entonces 270 más 120 más 1.500 sería salario mensual a efectos indemnizatorios 1.890. Como el trabajador tiene retribución mensual, ¿qué hacemos? Dividimos entre 30 días y sacamos el salario día. Vale, me preguntaba una compañera que si se incluían las percepciones extrasalariales. Lo que no sea salario no se mete, ¿vale? Es decir, el plus de transporte, por ejemplo, el plus de ropa de trabajo, todo lo que sea extrasalarial, que no sea salario, no computaría a efectos del cálculo de salario diario, ¿vale? Entonces no cuentan los sobres, efectivamente. Y las dietas, las dietas depende de qué tipo de dieta. Si la dieta cotiza, la dieta que exceda la base de cotización que cotice, eso sí cotizaría y formaría parte de la base de cotización, con lo cual entiendo que sí, porque sería salario y está cotizando, ¿vale? Es decir, dieta de kilometraje, por ejemplo. La ley del IRPF establece que está exenta hasta 0,19 euros por kilómetro, ¿vale? Entonces ahí no habría problema, eso no entraría. Pero, por ejemplo, si Telefónica, yo trabajo en Telefónica, tengo la suerte de trabajar en Telefónica. Si Telefónica me paga a 0,31 euros el kilómetro, eso entra dentro de la parte que exceda del 0,19 por kilómetro a 0,31, eso sí forma parte de la base de cotización, ¿vale? Entonces eso sí que lo meteríamos. El exceso, si no llega al tope, efectivamente no, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos el salario diario, para calcular la indemnización es muy sencillo, hacemos una regla de 3, ¿vale?
decimos, en caso de despido improcedente, en el tramo 1, recordad que estamos haciendo el tramo 1, ¿vale? Hasta febrero de 2012, el trabajador tiene derecho a 45 días de salario por cada año trabajado. Entonces, él tiene derecho a 45 días por 360 días. Cogemos 360 días, recordad porque el trabajador en este caso tenía retribución mensual, ¿vale? Con lo cual tendrá derecho a X días en la antigüedad que tiene, en 7.920 días. Por lo tanto, X son 990 días, es decir, el trabajador tiene una antigüedad a efectos indemnizatorios de 990 días. ¿Vale? Esos 990 días lo multiplicamos por el salario diario, ¿vale? A efectos indemnizatorios, y nos sale 62.370 euros. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vale, pues ya una vez que tenemos el salario diario, ¿vale? ¿Os atrevéis a hacer la segunda parte de la indemnización por despido improcedente? Os pongo supuesto de un par de minutillos a ver qué os sale, ¿vale? Pregunta una compañera que son muchos días. Creo que no me he confundido. A ver si me he confundido al hacer la regla de 3. Pero creo que no. 7.920 por 45 dividido entre 360, 990 salen, ¿eh? Sí que salen 990. Ten en cuenta que llevaba... Ahora lo vemos, ¿vale? Si excede del tope o no excede del tope. Ten en cuenta que en este caso el trabajador llevaba desde el año de 1990 y el despido es en 2012, son 22 años de indemnización que hay que calcular, ¿vale? Vale, ¿alguien ha hecho los cálculos de la segunda parte? ¿Del segundo tramo? Vale, está comentando dos compañeras, Sara y Ana, que si no excede del tope. Vale, este trabajador ya, como podéis ver, tenía 22 años ya de antigüedad, ¿vale? Entonces, el tramo 2. El tramo 2 nos dice indemnización de 33 días por cada año trabajado. Entonces, aquí tendríamos que calcular la indemnización desde el 12 de febrero de 2012 hasta el 30 de junio de 2014, ¿vale? Y efectivamente, como comenta Sara, hace un rato he comentado que lo máximo, que la antigüedad máxima que tenga un trabajador, que el 12 de febrero, la fecha importante, perdón, el 11 de febrero, la fecha importante es el 11 de febrero de 2012, ¿vale? Es decir, un trabajador que el 11 de febrero de 2012 tuviese una antigüedad ya de 16 años, no va a seguir generando más antigüedad a efectos indemnizatorios por despido improcedente, ¿vale? Entonces, digamos que este trabajador estaría topado, ¿vale? En este caso, ya no tendríamos que calcular un tramo 2, ¿vale? No le correspondería nada en este segundo tramo, porque ya ha superado el límite máximo de 720 días, es decir, de 24 mensualidades, ¿vale? O sea, el límite máximo de cobro a raíz de la reforma laboral de febrero de 2012 van a ser 720 días, ¿vale? Salvo que el trabajador tenga más antigüedad generada el 11 de febrero de 2012. Entonces, en este caso, el trabajador tiene generados, como veis, 990 días, ¿vale? Entonces, digamos que ahí está paralizada su antigüedad. No se le van a pagar los 720, pero se le va a pagar su antigüedad. Pero la antigüedad que él tenía hasta el 12 de febrero de 2012, ¿vale? Entonces, trabajadores que tengan una antigüedad alta en las empresas, digamos que su indemnización por despido improcedente está ya paralizada, ¿vale? ¿Lo habéis entendido esto? Regular. Vale. Vale, a ver, con la reforma laboral, a efectos de la indemnización por despido improcedente, cuando cambia esta indemnización, lo que se hace es que la indemnización pasa de ser de 45 días por cada año trabajado, pasa a 33 días por cada año trabajado. Y además, estas indemnizaciones estaban topadas, ¿vale? Las indemnizaciones por despido improcedente estaban topadas. Antes de la reforma laboral, lo máximo que se pagaba eran 42 mensualidades, ¿vale? Es decir, 1.260 días, ¿vale? Con la nueva reforma laboral, lo máximo que se van a pagar son 24 mensualidades, es decir, 720 días de antigüedad del trabajador, como el caso que hemos hecho ahora, ¿vale? Aquí hemos calculado que el trabajador tenía una antigüedad a efectos indemnizatorios, le salían 990 días en función de su antigüedad, ¿vale? Entonces, antes de la reforma, ¿vale? El trabajador tendría derecho a cobrar hasta 1.260 días, con lo cual no se habría pasado de antigüedad aún, podría seguir generando antigüedad. Pero con la reforma laboral, lo que se dice es que aquellos trabajadores que a fecha 11 de febrero de 2012
tengan ya una antigüedad superior que genere más de 24 mensualidades, es decir, que genere a efectos indemnizatorios más de 720 días o 24 mensualidades, ¿vale? Ya no van a seguir generando indemnización, porque ya superarían el límite máximo de la nueva reforma laboral. Digamos que esto tiene ciertos efectos retroactivos, ¿vale? Efectivamente, pero como comenta una compañera, sí que tiene derecho a toda la indemnización por el periodo previo al 12 de febrero de 2012. Entonces, en este caso, ¿vale? Si os dais cuenta, el trabajador ha generado 990 días, que son menos que los 720, pero su indemnización por despido improcedente, efectivamente van a ser 990 días, ¿vale? Pero no va a cobrar ya nada más por la segunda parte, es decir, a partir del 12 de febrero de 2012 no cobraría nada. El trabajador es despedido, en este caso pusimos que era despedido el 30 de junio de 2014, creo recordar, sí, efectivamente. El tope antiguo eran 1260 días, es decir, 42 mensualidades, ¿vale? Ese es el tope máximo en todos los casos, pero el trabajador que esté entre 720 y 1260, que el 11 de febrero hubiese generado más de 720 días de antigüedad a efectos indemnizatorios, ¿vale? Es decir, tuviese una antigüedad en la empresa de más de 16 años, ¿vale? 16 años, antes eran 28, ¿vale? 42 mensualidades implicaban una antigüedad de 28 años en la empresa y 24 mensualidades implican una antigüedad de 16 años en la empresa, ¿vale? ¿Lo habéis entendido ya? Vale. Pues en este caso no correspondería nada, ¿vale? ¿Qué habría pasado antes de la reforma? Antes de la reforma tendríamos que haber hecho el segundo cálculo, ¿vale? Es decir, habríamos hecho el cálculo total, por la antigüedad total del trabajador. Entonces habría sido distinta, porque la antigüedad, aquí os lo pongo, lo comento muy rapidito, ¿vale? En lugar de 22 años de antigüedad que tenía generada el trabajador, habría generado 24 años y 5 meses, ¿vale? Ahí pongo prorrateo del último mes. Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de X días por año, 45, 33, 20, 12, los que sean, ¿vale? ¿Vale? Por cada año trabajado, y dice, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. Es decir, cuando haya un periodo, se cuentan de fecha a fecha, y cuando haya un periodo que exceda de un mes, ¿vale? Ese periodo en exceso se va a computar como un mes más, ¿vale? Entonces, en este caso, la antigüedad del trabajador habrían sido, si lo hubiésemos hecho con anterioridad en la reforma, habrían sido 24 años y 5 meses. Es decir, tendría una antigüedad de 8.790 días. Y en este caso, si recordáis, teníamos calculado el salario diario, que eran 63 euros, ¿vale? En este caso, en lugar de 990 días, el trabajador habría generado 1.098,75 días, y su indemnización por despido improcedente en 2014 serían 69.221,25. Es decir, la diferencia son 6.851,25 días, ¿vale? Esto simplemente lo he puesto para ver un poquito la diferencia, ¿vale? Me pregunta una compañera que por qué 24 años. Esto sería, si hubiésemos calculado la indemnización si no hubiese habido reforma laboral, ¿vale? Es decir, si el trabajador es despedido el 14 de junio de 2014, no tendría una antigüedad de 22 años, sino de 24. Los 22 años, recuerda que era porque calculábamos la antigüedad hasta el 11 de febrero de 2012, pero el trabajador lo despide el 30 de junio de 2014. Efectivamente, como comenta Ana, serían los días que se han perdido con la reforma en este caso. Eso es. ¿Vale? Vale, pues esto sería el cálculo de la indemnización que correspondería al trabajador por el despido improcedente, porque esto no es un despido improcedente, pero la extinción del contrato por incumplimiento del empresario llevaría aparejada la indemnización prevista para el despido improcedente, que serían los 45 días por año, ¿vale? Hasta el 11 de febrero y los 33 a partir del 12 de febrero. Vale, cuando hacemos un finiquito, lo comentábamos antes, ¿vale? Aparte de la indemnización procedente, la empresa va a tener que abonar al trabajador los salarios pendientes del mes, ¿vale? La parte proporcional de las pagas extraordinarias y las vacaciones no disfrutadas si las hubiese. Y en su caso, si procediese la omisión del preaviso. En este caso no nos dice nada de omisión del preaviso, ¿vale? No cabe omisión del preaviso, obviamente, porque hay una declaración judicial que dice que el trabajador tiene derecho a rescindir su contrato, a extinguir su contrato por incumplimiento grave del empresario, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer sería calcular los salarios pendientes del mes. En este caso es fácil, ¿vale? Salarios pendientes solo teníamos salario base, 1.500, y antigüedad, que serían 120.
Y luego tenemos que hacer el cálculo de la parte proporcional de las pagas extras, ¿vale? Es decir, las pagas extras se devengan normalmente de manera anual, algunas se devengan de manera semestral, pero con carácter general la paga extra se devenga de manera anual, es decir, la paga de junio se devenga desde el 1 de julio del año anterior, ¿vale? Hasta el 30 de junio del año siguiente, ¿vale? Entonces, en este caso, el trabajador es despedido el 30 de junio de 2014, ¿vale? Entonces, el trabajador tendría derecho a cobrar la paga de junio porque había trabajado desde el 1 de julio de 2013, ¿vale? Hasta el 30 de junio de 2014. ¿Cuántos días habría devengado esta paga? La paga de junio, el 30 de junio de 2014. Vale, me dice una compañera que no entiende lo de las pagas, que ella pensaba que se pagaba de enero a junio y de julio a diciembre. Depende un poco de la empresa y depende del convenio colectivo, ¿vale? Porque como comenta efectivamente, como comenta Sara muy bien, unas son semestrales y otras son anuales, ¿vale? Yo en este caso, como el supuesto no dice nada, si el convenio colectivo no dice nada, si en el estatuto no se dice nada tampoco, ¿vale? ¿Vale? Pero si el convenio colectivo no dice nada, se sobreentiende que son anuales. Pero ahí nos tenemos que ir más a la política de empresa, a la práctica que tenga la empresa, ¿vale? Si pueden ser anuales, semestrales e incluso trimestrales en algún caso, efectivamente, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos haciendo el devengo anual de las pagas, ¿vale? Normalmente, en el 80% de los casos son de devengo anual. Igual que la de beneficio. La de beneficio depende cuando se pague. Normalmente se suelen pagar muchas veces en marzo o en septiembre. Las que se devengan en marzo se devengarían si son anuales desde el 1 de abril hasta el 30 de marzo. Sería de junio a junio y la de Navidad, digamos que sería, la de junio se devengaría desde el 1 de julio de 2013 en este caso hasta el 30 de junio de 2014 y la de Navidad se devengaría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? Efectivamente he leído por ahí que la de junio en este año la tiene entera y la de Navidad sería la mitad. Efectivamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque en junio ha devengado toda la paga extra, porque justo le despide el 30 de junio de 2014. Si veis, como veis, el supuesto era muy sencillito, ¿vale? Para entenderlo de manera sencilla. Entonces, que lo que tenemos que hacer es un prorrateo. Decimos, tiene derecho a una paga extra de junio de 1.620 euros. Entonces hacemos una regla de 3. Esa paga extra se devenga en 360 días y se han generado 360 días, con lo cual cogemos 1.620, dividimos entre 360 y multiplicamos por 360 y eso nos da 1.620. Y la paga de Navidad lo mismo, cogemos la paga extra, 1.620, dividimos entre 360 y multiplicamos por los días que se ha devengado, que son 180 días. Normalmente no es tan fácil, ¿vale? Normalmente serán 174, 135, 133, ¿vale? Pero para entender el mecanismo me parecía más fácil poner un supuesto en el que se pudiese entender bien el devengo de las pagas. Efectivamente, habría devengado todo el año para la paga de verano y medio año para la paga de Navidad, ¿vale? Entonces ya tendríamos calculado los salarios pendientes y la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Me preguntaba una compañera si depende también de la fecha del contrato. Vale, eso dependería, la fecha del contrato dependería si el contrato no es muy nuevo, ¿vale? En el caso, a efectos de la parte proporcional de las pagas extras, en contratos largos, cuando el trabajador tiene una antigüedad larga, como en este caso, ya el contrato no dependería, ya la paga extra no dependería del contrato, ¿vale? Porque la paga extra depende del contrato, de cuándo se firme el contrato, en la primera paga extra que cobre el trabajador, ¿vale? Porque será la que no cobre en su totalidad, ¿vale? Es decir, si yo tengo un contrato que empiezo el 1 de marzo, no voy a cobrar la paga extra de junio entera ni la paga de Navidad tampoco, porque habré devengado para la de junio solo marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, y para la de Navidad habré devengado 10 meses, ¿vale? Dice un compañero si no es más fácil calcularlas con las dos y hacer el prorrateo igual. O sea, calcular las dos pagas extras juntas es más complicado porque claro, porque no se devengan de la misma forma. Es decir, de la paga extra de junio habrían devengado, es decir, el trabajador habría tenido derecho a cobrar la paga extra entera, mientras que de la paga extra de Navidad realmente se han devengado solo 180 días. Entonces no los puedes agrupar, porque en un caso siempre se va a devengar más que en otra. Siempre va a haber más diferencia entre una y entre otra, efectivamente. ¿Vale? Vale, ¿qué nos faltaría por hacer? ¿Qué nos faltaría por pagarle al trabajador?
en el finiquito. Nos faltaría algo, ya lo tendríamos. Hemos calculado la indemnización, los salarios pendientes y la parte proporcional de las pagas extras. Efectivamente, tenemos que pagarle las vacaciones no disfrutadas. Si recordáis, nos decía el supuesto que el trabajador, vamos a ver, volvemos para atrás, que el trabajador no había disfrutado de vacaciones en 2014, ¿vale? Entonces nos vamos a las vacaciones no disfrutadas y lo que tenemos que hacer cuando el trabajador no ha podido disfrutar de las vacaciones y se ha extinguido su contrato, en este caso sí se pueden compensar económicamente las vacaciones. Vale, ¿qué tenemos que hacer para calcular las vacaciones no disfrutadas? Primero, calcular los días que se le deben al trabajador, que en este caso también lo hemos visto que es muy facilito, ¿vale? Y en segundo caso, lo que tenemos que hacer es calcular el salario diario a efectos de vacaciones. Vale. Aquí hay discusión. Sobre el salario diario que se toma a efectos de vacaciones, hay discusión. No hay una doctrina clara. ¿Qué creéis que entraría en el caso de las vacaciones a efectos del cálculo del salario diario? Es decir, ¿qué conceptos tendríamos que computar? Dice Leticia que salario base más antigüedad. Otra compañera dice que el mismo que con el finiquito. Base de cotización de contingencias comunes. Y las pagas extras no entran. Vale, si os metéis alguna vez en algún foro y metéis vacaciones no disfrutadas, cómo abonarlas, veréis que hay opiniones para todos los gustos, ¿vale? Entonces, no hay una doctrina consolidada, es decir, nadie ha llegado al Tribunal Supremo con este tema. Con lo cual, en muchos casos, los programas de nóminas no meten la parte proporcional de las pagas extras, es decir, digamos que meten todo lo que es salario, ¿vale? Pero no incluyen la parte proporcional de las pagas extras. Desde mi punto de vista es discutible, ¿vale? Yo... cuando doy formación no la suelo meter. Cuando tengo que pelear dinero por un trabajador que han despedido, pues lo peleo. Y al final el objetivo es llegar a un acuerdo con la empresa para que al trabajador se le pague más dinero, ¿no? Entonces, y si trabajo en la empresa, pues probablemente no lo metería, ¿vale? Cuando estaba en asesoría de empresas, pues no metíamos la parte proporcional de las pagas extras, con lo cual, quizá lo más lógico es eso, ¿vale? Hay una doctrina del Tribunal Supremo también que dice, es en otra guerra distinta, no tiene nada que ver con las vacaciones no disfrutadas, pero habla del tema de la duplicidad de pago en el caso de los complementos de baja de incapacidad temporal, ¿vale? Cuando hay un complemento de baja de incapacidad temporal que obliga en un convenio colectivo a llegar al 100% de las retribuciones, el tribunal viene a entender que ese 100% de las retribuciones no es el 100% total de las retribuciones, sino que sería el 100% de las retribuciones excluida la parte proporcional de las pagas extras. ¿Por qué? Porque entiende que si no habría duplicidad de pago. Y eso lo entiende porque en la base de cotización de contingencias comunes, que es la que se tiene en cuenta para el pago de la prestación de incapacidad temporal, ya está incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Vale, entonces en este caso lo que hacemos es interpretar que si pagamos las vacaciones y pagamos y en el salario diario a efectos de vacaciones incluimos también la parte proporcional de las pagas extras, pudiese haber duplicidad de pago, ¿vale? Porque ya me están abonando la parte proporcional de las pagas extras y se volvería a incluir, efectivamente, como comenta Leticia muy bien, ¿vale? La volverías a incluir en vacaciones. Entonces, digamos que la doctrina mayoritaria opina en este sentido, ¿vale? Entonces, quizás sea lo más correcto hacerlo así, no incluir la parte proporcional de las pagas extras, ¿vale? Me pregunta un compañero si todos los contratos tienen pagas extras. De momento sí. Digo de momento porque el presidente del Banco de España ha propuesto que empecemos a cobrar menos de salario mínimo interprofesional y que se rebajen los salarios por debajo de 645 euros al mes. Pero sí, las pagas extras están establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Entonces, el Estatuto de los Trabajadores dicen que todos los trabajadores tienen derecho a cobrar 2 pagas extraordinarias al año. Luego depende del convenio. Hay convenios en los que establecen las 2 pagas que marca el Estatuto, otros en los que hay 2 pagas extras y paga de beneficios, otro como el convenio de piensos que os envié, que al final no nos va a dar tiempo a hacer el supuesto, pero bueno, lo tenéis ahí para mirarlo en la presentación, ¿vale? En ese, por ejemplo, hay 4 pagas extraordinarias, y luego los de la banca pues tienen 17, 18, 19, unas cosas un poco raras, ¿vale? Entonces sí que efectivamente depende del convenio. Y efectivamente las pagas extraordinarias siempre son salarios, son una retribución salarial, siempre, ¿vale? Vale, ¿cómo calculamos las vacaciones? A ver, voy a pasar la pestaña porque la tenía en salarios pendientes todavía. Ups, se me ha ido. Vale.
Parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, ¿vale? Cogemos el salario diario a efectos de vacaciones. Entonces, ¿qué cogemos? Hemos dicho que cogíamos solo salario base más antigüedad, ¿vale? Recordad, salario base era 1.500 euros y antigüedad 120. Entonces serían 1.620. Como el trabajador tenía retribución mensual, dividimos entre 30. Y eso nos da un salario diario a efectos del cálculo de vacaciones no disfrutadas de 54 euros. ¿Vale? Luego tenemos que calcular las vacaciones pendientes del trabajador. En este caso va a ser muy fácil también, ¿vale? Es decir, el trabajador tiene, si el convenio no establece lo contrario, 30 días al año, que son 30, ¿vale? Es decir, tiene 30 días en 360 días. Como el trabajador ha trabajado hasta el 30 de junio de 2014 y la retribución es mensual, lo que hacemos es coger 30 días por cada mes. Entonces, ha trabajado 180 días. Entonces, una regla de 3. Si tiene derecho a 30 días en 360 días, tendrá derecho a X días en 180 días. Por lo tanto, 15 días. 15 días multiplicamos por 54 y si no me he confundido, el importe de vacaciones no disfrutadas serían 810. Y el total de liquidación y finiquito en bruto serían 4.860. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, me pregunta una compañera que cuando el convenio habla de días hábiles, que cómo se calcula. Sería hacer una regla de 3 también, pero en función de los días hábiles. Es decir, tienes una opción de pasarlo a días efectivos de trabajo, ¿vale? Los días efectivos de trabajo, habría que hacer un cálculo en función de la jornada anual del convenio colectivo, ¿vale? Normalmente los días efectivos de trabajo son 225. Entonces tenemos que coger los 225, pero además sumarle los sábados, que son 52 sábados al año. Entonces tendríamos que hacer la misma regla de 3, pero a efecto de días hábiles. Y luego lo pasaríamos todo a días naturales, ¿vale? Para hacer el cálculo. Por ejemplo, creo que en el supuesto, espera, voy a mirarlo, porque creo que en el supuesto del siguiente convenio lo teníamos, del supuesto de convenio creo que lo tenía hecho con días hábiles. Ahí no estaba con días naturales. Está con días naturales. No lo tengo con días naturales. Habría que hacer un traspaso, ¿vale? Entonces, en principio deberíamos coger los días hábiles, ¿vale? Son 24 días, por ejemplo, si el trabajador tiene 24 días hábiles de vacaciones. Depende si trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿vale? Entonces va a depender. Si el trabajo es de lunes a viernes, no computamos los sábados. Mientras que si el trabajo es de lunes a sábado, cogeríamos los sábados. Entonces habría que hacer una regla de 3, ¿vale? Son 24 días hábiles en 225 días laborables, salvo que sean menos, habría que irse al convenio colectivo, ¿vale? Con lo cual serían X en 360. ¿Vale? Y eso sería hacer una regla de 3 para pasarlo a días naturales. Y de esa forma ya cogeríamos los días de cálculo de vacaciones no disfrutadas. ¿Se ha variado el salario en el año? ¿Que se coge una media de ambos para calcular indemnizaciones o se prorratea? Me pregunta Sara, que si ha variado el salario en el año. Sí, ahí lo comenté antes, ¿vale? Lo que pasa es que ya sabéis que como hablo muy rápido, a veces son demasiadas cosas las que lanzo, ¿vale? Cuando lo comenté antes, cuando cogemos a efectos de calcular el salario a efectos indemnizatorios, cuando la retribución es normal, no hay problema, ¿vale? Porque entonces si la retribución es normal y todos los meses son lo mismo, cogemos base de cotización y ya está. Mientras que si hay retribuciones distintas a lo largo del año, lo que hacemos es coger las retribuciones de los 12 meses anteriores y hacemos una media, ¿vale? Efectivamente, cogemos una media y de esa forma calculamos el salario diario, ¿vale? Claro, no, habría que hacer una media, pero claro, también habría que ver cuál es esa causa de modificación. Me pregunta, perdón, es que no he leído. Pregunta Ana, si en el transcurso de un año me modifican la jornada, para el cálculo del finiquito, ¿qué nómina se tiene en cuenta? ¿La de jornada completa o la de jornada parcial? Que han sido las más recientes, la de jornada parcial. Que ahí está la discusión, ¿vale? Ahí hay que ver qué tipo de reducción de jornada tengo. Es decir, si esa reducción de jornada es por causa económica, organizativa, técnica o de producción que viene como consecuencia de un ERE, de un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Temporal, ahí siempre habría que coger el tiempo completo, ¿vale? Porque es un expediente de regulación de empleo temporal y en este caso tu base de cotización se mantiene. La empresa tiene la obligación de seguir cotizando por ti cuando vienes de una reducción de jornada. La discusión puede estar cuando hay una reducción de jornada firmada por ambas partes, ¿vale? Ahí es donde vienen los problemas. Es decir, no viene por consecuencia de un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Como está pasando en muchos casos, sino que
esa reducción se firma entre empresa y trabajador. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde la empresa puede entender que habría que coger el último salario, pero no tenía sentido porque habría que coger efectivamente una media. ¿Vale? Vale, y ya muy rapidito, porque ya son las 9. Así que nada, el supuesto de convenio imposible. Pero bueno, nada, simplemente lo comento muy rapidito, ¿vale? Porque hice el cálculo también en el finiquito, si os dais cuenta, en el finiquito va a haber partes que coticen y partes que no coticen, ¿vale? Los salarios pendientes van a cotizar, ¿vale? Las vacaciones no disfrutadas van a cotizar, ¿vale? Y la parte proporcional de las pagas extraordinarias también. Pero la parte proporcional de las pagas extraordinarias las habremos cotizado, las hemos ido cotizando a la Seguridad Social ya en los salarios pendientes. Con lo cual, la parte proporcional de las pagas extras solo van a tributar en IRPF, ¿vale? Y las indemnizaciones por despido están exentas de tributación y de cotización. ¿Vale? Entonces aquí tenía los cálculos de cómo quedarían con las cotizaciones y aplicando perdón, y aplicando las deducciones de seguridad social, ¿vale? Y la de vacaciones también. Básicamente sería como hacer una nómina que ya conocéis, ¿vale? De todas formas, como la presentación os la van a enviar, o imagino que os la colgarán en la plataforma, la podéis ver. Perdón, disculpad, si queréis ver cómo os han enviado el convenio y las tablas, podéis ver intentar hacer el supuesto siguiente, ¿vale? Que es el que tenía yo ahora, que es del convenio de piensos compuestos animales, ¿vale? Este supuesto, el supuesto 2. Lo podéis ver, hacer en casa, pues si queréis practicar, ¿vale? Y está con la solución, entonces lo podéis ver en la presentación. Si queréis, os vais al convenio y a las tablas que tenéis de 2012 y 2013 y podéis intentar hacer el supuesto de liquidación y finiquito. ¿Vale? Me pregunta un compañero si la indemnización siempre sea la que marca el estatuto. Sí, pero también por convenio colectivo puede ocurrir que haya indemnizaciones que sean mejoradas, sobre todo en la extinción de contratos temporales. Hay convenios colectivos que establecen indemnizaciones superiores, ¿vale? O incluso puede haber un proceso de negociación en el que se establezcan indemnizaciones superiores a las del despido improcedente, ¿vale? Es decir, un contrato temporal lleva aparejada una indemnización de 12 días. Este año de 9 días aún, ¿vale? Pero puede haber un convenio colectivo que diga, para los contratos temporales, la indemnización será de 15 días al año, ¿vale? Y lo que está pasando también en muchos planes de bajas voluntarias incentivadas, sobre todo de bancos, que mira, la semana pasada estuve justo con una, es que se están ofreciendo más de los 45 días por año trabajado. Entonces se ofrecen más muchas veces por acuerdo al que se llega entre el comité de empresa y la propia empresa, ¿vale? Preguntaba otra compañera, perdón, si los días de huelga no entran en el finiquito. El día de huelga se entiende como día no trabajado y no cotizado, ¿vale? Entonces realmente, efectivamente, no entra porque no se ha cotizado. Vale, me dice otra compañera que hasta dentro de unos días no nos colgarán el documento. Si me pregunta Mario lo de la huelga, a efectos de cotización el día de huelga se suspende la cotización. No entiendo realmente si estás preguntando si no computan el finiquito a efectos de salario, pero en caso de que hubiese que tomar el salario de los 12 meses anteriores, efectivamente no habría... Ah, vale, ya sé. Y entiendo que te refieres a el periodo de suspensión. Si computaríamos cuando hiciésemos el prorrateo de las pagas extraordinarias y el cálculo de las vacaciones no disfrutadas, efectivamente entonces no contaría ese día. Me pregunta Javier si independientemente del importe están libres de cotización los finiquitos. Vale, cuando calculamos un finiquito, cotiza todo lo que calculamos de salarios pendientes, parte proporcional de pagas extraordinarias y de vacaciones, ¿vale? Y lo que establece la ley del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas, es que están las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, que están establecidas con carácter obligatorio por el Estatuto de los Trabajadores hasta el máximo de la indemnización prevista para el despido improcedente. Es decir, lo máximo que está exento son 45 días por año trabajado hasta el año 2012 y 33 a partir del año 2012, ¿vale? Me pregunta otro compañero si puedo repetir lo del cambio de la reforma laboral en relación a la antigüedad. Vale, te cuento. Mira, eso, lo que dice la reforma, sé que es difícil a veces de entenderlo, ¿vale? Pero únicamente lo que dice es,
La indemnización por despido improcedente antes de la reforma laboral era 45 días por año con el límite máximo de 42 mensualidades, ¿vale? A raíz de la reforma laboral, la indemnización por despido improcedente va a ser 33 días por año con el límite máximo de 24 mensualidades. Ese límite máximo de 24 mensualidades o de 42 mensualidades, digamos que eso es la antigüedad del trabajador, ¿vale? Depende de la antigüedad del trabajador. Con el cálculo que hemos hecho antes en la regla de 3 que habéis visto, ¿vale? En esta regla de 3, vamos a ver, pim, 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 vuelvo para atrás, estamos, a ver, ahí está. Vale, cuando hicimos este cálculo, en esta regla de 3, hicimos el cálculo que el trabajador tenía 7.920 días de antigüedad, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es una regla de 3. Decimos, el trabajador tiene derecho a 45 días de salario por cada año trabajado, es decir, tiene derecho a 45 días de salario porque ha trabajado 360 días, por lo tanto tendrá derecho a X días porque ha trabajado 7.920 días, es decir, en función de su antigüedad. Y eso nos sale en 990 días. Estos 990 días son el límite. Es el límite que tenemos que comparar con las 42 mensualidades, ¿vale? O ahora con las 24. A raíz de la reforma laboral, lo que tenemos que hacer es ver si estos 990 días superan el límite máximo establecido por el Estatuto de los Trabajadores para pagar, porque como pago por el despido improcedente. Entonces, la reforma laboral nos dice, se pagan 33 días por año con el límite máximo de 24 mensualidades. ¿Vale? 24 mensualidades. Si multiplicamos 24 por 30, son 720 días. ¿Vale? Entonces, esos 720 días superan, son menores que los 990 días. Este trabajador tiene una antigüedad ya a efectos indemnizatorios de 990 días. Con lo cual, como ya ha superado los 720 días, ¿vale? Ya no va a seguir generando antigüedad. Y a efectos prácticos lo que ocurre es que el trabajador que tiene una antigüedad en la empresa de 16 años, ahí se paraliza ya la antigüedad a efectos indemnizatorios, ¿vale? Pregunta una compañera si cuando un convenio mejora el finiquito, si la diferencia se mete en IRPF aunque lo mejore el convenio. Siempre y cuando exceda de... hablamos siempre de indemnización, ¿vale? Lo único que no cotiza son las indemnizaciones por despido, ¿vale? Siempre y cuando exceda de la indemnización, perdón, de lo que está previsto para la indemnización por despido improcedente, ¿vale? Siempre lo que dice, donde está habiendo problemas, creo que lo he comentado en alguna videoconferencia, está habiendo problemas con el antiguo despido express, ¿vale? Con la reforma laboral desaparecen los salarios de tramitación, es decir, los salarios que tenía derecho a cobrar un trabajador o trabajadora cuando era despedido, si finalmente su despido era reconocido improcedente. Entonces, al desaparecer la modalidad esta del despido express, hay muchas dudas de si hay una parte de la indemnización que va a cotizar o que no va a cotizar, ¿vale? Es decir, una empresa que hace un despido por causas objetivas de 20 días, por ejemplo, y luego posteriormente se reconoce la improcedencia, ¿vale? Antiguamente se reconocía la improcedencia automáticamente, no hacía falta ir al juzgado ni al servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Lo que está ocurriendo ahora es que la empresa que despide con 20 días y luego quiere llegar a un acuerdo con el trabajador para ofrecerle la indemnización por despido improcedente, lo que se está haciendo es presentar una papeleta de conciliación para llegar al acuerdo en conciliación, porque si no hay papeleta de conciliación, Hacienda va a entender que hay que tributar esa cuantía, ¿vale? Pero el límite máximo siempre es la indemnización prevista para el despido improcedente. ¿Vale? Pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo por mí nada más. Daros las gracias como siempre. Y nada, creo que tenemos los que vengáis o los que estéis, tenemos la última videoconferencia de extinción. Veremos un poquito también todo este tema de indemnizaciones y demás, pero bueno, veremos sobre todo despidos, ¿vale? Veremos un poquito de suspensión de contrato y sobre todo los distintos tipos de despido y las reformas que ha habido también con la reforma laboral, ¿vale? Me pregunta, sí, Adrián, ¿en el ejercicio? Sí, lo de las fechas, lo sé, sí, hay un ejercicio que hay una fecha que está mal, efectivamente, el de supuesto 3 de modificación, suspensión, extinción, hay una fecha que me he liado y no es 2013 sino 2010, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos, ¿vale? Hasta luego.